La temática escogida son las protestas estudiantiles. A lo largo de la historia y en la actualidad vemos todas las contribuciones que los estudiantes y todos los movimientos estudiantiles han logrado en el campo de la salud, en el campo de la educación, los trabajadores, los indígenas, los campesinos. Son muchos los cambios que se han logrado a partir de movimientos estudiantiles y de protestas. En mi caso como estudiante y como persona que he participado de movimientos estudiantiles, he sido testigo de todos los logros que se han obtenido y cómo el gobierno ha cedido y ha eh, realizado mesas de concertación con los estudiantes a través de protestas estudiantiles. Las protestas estudiantiles y las marchas son un derecho constitucional de todos los ciudadanos colombianos. Por ende, los estudiantes pueden hacer uso de ellas. A través de las marchas y protestas, los estudiantes han logrado grandes cambios para la ciudadanía, para el sector salud, para el sector del deporte, para el sector de la educación. Mediante la protesta se ha manifestado el descontento contra muchas leyes que atentan contra la educación, reducen la inversión de educación, para la educación, la inversión para la salud, para el deporte, y a través de todas estas luchas que los estudiantes han desarrollado, han llegado a mesas de concertación, ejerciendo la democracia, ejerciendo sus derechos, y con esto el Estado ha llegado a acuerdos que han favorecido a la ciudadanía en general. El periodo delimitado es la década de los 70 en la ciudad de Cali, donde la Universidad del Valle realizó una serie de manifestaciones donde lastimosamente resultaron más de 20 estudiantes muertos. Pero si bien esta protesta tuvo un desenlace triste, también fue el inicio de las protestas en Colombia, donde se tuvieron mayor fuerza, dado que a esta protesta de la que inició en la ciudad de Cali se sumaron las demás universidades públicas y privadas y otros sectores de todo el país. Estas protestas se enmarcan como el inicio y donde se fortalecen las protestas estudiantiles. El espacio geográfico escogido fue la ciudad de Cali porque es allí donde toman una mayor fuerza las protestas estudiantiles. A partir de los sucesos que se desencadenaron allí, es que todas las universidades de todo el país y otros gremios toman fuerza y quieren, mediante las protestas y mediante las marchas, manifestar su rechazo y su descontento con el Estado, contra la represión que éste ejerce contra cualquier tipo de movilización, y ven cómo a partir de las protestas sí se puede contribuir al cambio, cómo se puede lograr que hayan reformas en diferentes aspectos. Entonces, por esta razón es que se marca el inicio en la ciudad de Cali, y esto hace que tenga gran importancia este sector. Para esta época los estudiantes no tenían mayor participación en actos de política, pero sí se evidenciaba un gran descontento al no tener una autonomía en la universidad. Esto se daba porque era el sector privado y la iglesia quienes tomaban las decisiones dentro de la universidad. El 7 de febrero de 1971, los estudiantes decidieron salir a las calles a protestar frente a estos actos, pero por el contrario recibieron represión por parte del Estado. Esto dio como resultado 20 estudiantes muertos. A partir de estos actos se evidenció un apoyo por parte de universidades de todo el país y otros gremios que salieron a las calles a protestar por todo lo que estaba pasando, por toda la represión que había en contra de cualquier tipo de manifestación. Es por esto que este periodo se marca como el inicio de un cambio y de la fuerza que tuvieron las manifestaciones sociales en todo el país.
Los sectores afectados son muchos, principalmente los estudiantes. Todo estudiante que va a una universidad espera en 5 años haberse graduado y de haber iniciado su proyecto de vida. Cuando los estudiantes van a la calle no lo hacen por gusto, ellos lo hacen por una conciencia social, por querer defender los derechos de otros estudiantes. Tanto así que muchos estudiantes van a marchas y a protestas en sus últimos años de estudio cuando no se van a ver afectados por reformas que se harán a futuro o los logros que se obtengan no los van a beneficiar a ellos. Y aún así los estudiantes deciden pausar momentáneamente sus estudios y así se haga más demorado su proceso de graduación para poder garantizar unos derechos para los futuros estudiantes y las sociedades venideras. Otro sector que se ve muy afectado es el sector comercial. Muchas veces durante las protestas hay desmanes y se ven afectaciones a locales comerciales. En la ciudad de Cali pasa actualmente con el centro comercial Unicentro, que se ve afectado y sufre cierres por cuando hay protestas. Esto impacta la economía, impacta también el sector del transporte, porque se cierran vías, entonces no puede fluir libremente el transporte público. Esto afecta también al sector privado. El hecho de que hayan paros impacta la economía porque se va a demorar más tiempo un grupo de personas que salen a trabajar, mano de obra calificada que va a salir a las empresas. Todos estos procesos se van a retrasar un poco. En sí son muchos los sectores afectados, pero si no hubiese una serie de afectaciones, las protestas no tendrían sentido. De esta manera y es que se ejerce presión sobre el Estado para que tenga que haber una mesa de concertación. Eran varios los hechos históricos que motivaron estas protestas. A nivel mundial, en China, los jóvenes se activaban en una lucha antiimperialista inspirados en Mao Zedong. En Estados Unidos, los jóvenes eran los mayores opositores a la guerra de Vietnam. En países como Venezuela, México y Cuba se veían grandes movimientos estudiantiles. Y en Colombia había un gran descontento por las elecciones que habían sido fraudulentas por parte de Misael Pastrana. Los gremios campesinos estaban invadiendo tierras, luchando por sus derechos y se vivía un gran descontento a nivel nacional. Esto hacía que los jóvenes se inspiraran y quisieran salir a la lucha y defender sus derechos. En el contexto actual, los movimientos estudiantiles están mejor organizados. En 2011 se creó la MANE, la UNES en 2018 y ACRES en 2019. Todos estos movimientos han sido conformados por estudiantes de todas las universidades del país. Esto hace que haya mayor comunicación dentro de todas las universidades y que sean planteadas las ideas y las inconformidades de todos los estudiantes a nivel nacional. Estos movimientos se han conformado para salir a protestar en contra de reformas que afectan la educación o algún sector social. Más importante que esto es la problemática que aún persiste. Los jóvenes siguen obligados a salir a las calles a protestar porque el Estado lastimosamente no cumple con sus obligaciones o con las exigencias o acuerdos que han llegado con los estudiantes. Desde 1992 existe un déficit en la educación y no ha podido suplirse. Año tras año y gobierno tras gobierno se llegan a acuerdos, se pactan acuerdos para hacer una inversión económica en las universidades, pero lastimosamente los gobiernos de turno incumplen y es un problema que va a. Entendiendo la cultura política como las actitudes y perspectivas que tiene un sector social frente a la política, vemos la relación directa que existe entre las protestas de los movimientos estudiantiles y la política, puesto que las protestas se dan como
una respuesta a los incumplimientos del Estado que han provocado en los estudiantes una actitud de rebeldía e inconformidad. Gracias a esto los estudiantes salen a las calles a ejercer un derecho, a ejercer la democracia, pues es su derecho salir a protestar. El sector de las protestas. Como conclusión, vale la pena resaltar cómo la cultura política hace parte de nuestras vidas y cómo a través de sucesos históricos se va formando esa cultura política, a través del descontento, de la injusticia, vamos formando actitudes en nuestra juventud, en los estudiantes. Estos sectores estudiantiles se van forjando a través de esos sentimientos que provocan ciertas situaciones, y vemos en este momento cómo toma fuerza en los movimientos estudiantiles, pero es muy importante recalcar que todo movimiento debe ser pacífico. No, los movimientos y las protestas no pueden pasar por encima de las personas, por encima del bienestar de la sociedad. Es importante que nosotros formemos una cultura política que dure para nuestros jóvenes, en la que podemos luchar por nuestros derechos, podemos salir a las calles a protestar, a dejar un precedente de lo que no nos gusta, pero siempre en paz.